Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Neblina, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos de verdad contentos de que nos sigan acompañando por acá. Yo sé que ya los teníamos ahí un poquito abandonados y bueno, ahí nos estaban escribiendo que sí vamos a tener episodio pronto. Y bueno, aquí estamos en un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neblina. El episodio de hoy se llama Iglesias Dadoras de Vida. Hace unos meses escuché a alguien diciendo en otro podcast, diciendo que había iglesias que cuando uno llega a ese lugar como que le roban a uno la vida, uno sale como más desanimado de esos lugares, de esas iglesias, y hay iglesias que son dadoras de vida. Y a pesar de que el contenido es totalmente diferente, me gustó mucho ese concepto y esa frase de iglesias dadoras de vida. Entonces nuestro episodio de hoy se llama Iglesias Dadoras de Vida. Así que bueno, bienvenidos una vez más a Neblina, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar un tiempo, como saben, breve, un buen tiempo hablando de diferentes cosas, sobre todo de la iglesia. Si usted es pastor o es líder de una iglesia o está trabajando en una iglesia o está pensando en plantar una iglesia o está pensando trabajar en la iglesia, le pido que se quede. Este episodio le va a gustar mucho. Vamos a hablar de varias cosas. Y bueno, quiero comenzar aclarando algunas cosas. Quiero comenzar haciendo algunas aclaraciones de introducción. Pero número uno, yo no soy experto en lo absoluto de cómo la iglesia debe funcionar, ni soy experto en hacer iglesia, ni soy el pastor más conocedor del mundo en lo absoluto, simplemente que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, me apasiona mucho este tema de hacer iglesia, me apasiona muchísimo. Como la mayoría de ustedes saben, yo he estudiado teología en diferentes lugares, estudié la licenciatura en una universidad, en Harding, hice la maestría en divinidades, estoy en mi último año del doctorado en Fuller, estoy justamente este año escribiendo mi tesis doctoral. Me encanta la teología y muchos de los episodios que vamos a hacer aquí tienen que ver con teología. Pero también una cosa que me encanta y me fascina es hacer iglesia. Eso es algo que yo creo que, una pasión y un llamado que yo creo que Dios me ha dado en mi vida y en mi corazón. Y que, y que bueno, quiero compartir algunas cosas de las que he aprendido. Muchas de las cosas que he aprendido, las he aprendido, como decimos, a la mala. He aprendido a los golpes, con los errores. Pero yo creo que Dios nos ha ido revelando temporada a temporada las cosas que debemos ir mejorando. Entonces, lo primero que quería aclarar era que no vengo aquí a hablar de iglesias dadoras de vida como un experto, sino como un estudiante de cómo hacer iglesia. Y número dos, otra cosa que quiero aclarar es que la iglesia en la que usualmente trabajo, la iglesia a la que sirvo, la iglesia que lidero y que pastoreo, es una iglesia en la que hemos trabajado por varios años ya y de nuevo hemos aprendido mucho a través de los errores, hemos aprendido mucho a través de los golpes de la vida, hemos aprendido mucho a través de los años. Rápidamente eh, resumen de lo que ha sido aquí en Waystation nuestra iglesia. Muchos de ustedes siguen a nuestra iglesia, se llama Iglesia Waystation. Aquí en Memphis somos una iglesia de Cristo. Y bueno, usualmente aquí la gente la conoce como Iglesia Waystation, ¿verdad? Y bueno, hace 10 años, en enero cumplí 10 años de empezar a trabajar aquí con la iglesia, con los gringos, digamos, con los americanos. Yo estaba graduándome de la universidad allá en Arkansas, graduándome de la licenciatura, y el programa de maestría que yo quería estudiar estaba aquí en Memphis. Y bueno, ya no es, hoy el episodio de hoy no es sobre mi historia, es sobre la iglesia. Entonces, para ya resumir, me ofrecieron un paquete como de venir a estudiar la maestría aquí y de venir a trabajar en la iglesia. Vine, trabajé los primeros 3 años con un grupo en español. Después, en enero del 2018, tuvimos que volver a empezar por diferentes situaciones. Tuvimos que volver a empezar aquí en Waystation el grupo en español y terminamos siendo como unas 12 personas esos primeros domingos de enero del 2018. Aquí este campus, este edificio es muy grande, tiene 3 auditorios, pues así como los edificios gringos, ¿verdad? Tiene mucho espacio. Aquí están nuestras oficinas.
Y hay un auditorio que tiene capacidad como para unas 130 o 140 personas, que se le conoce como La Capilla. Y ahí empezamos a reunirnos en enero del 2018. eh, Éramos 10, 12 personas, éramos literalmente 3 familias y comenzó la iglesia ahí. De nuevo, no hemos sido para nada, no somos los expertos en crecimiento, pero Dios nos ha bendecido mucho con crecimiento, Dios nos ha bendecido mucho con aprendizaje y sobre todo Dios me ha bendecido mucho a mí con tener la pasión de aprender de iglesias que lo están haciendo bien y que tienen un contexto parecido al de nosotros. Entonces, eso es lo que quería aclarar como introducción. Para nada somos expertos, para nada venimos aquí a decirle todo lo que usted tiene que hacer, pero sí quiero animarle a que usted se vuelva un apasionado de aprender de otras iglesias, un apasionado de ver cosas que están funcionando, que sea una persona que su corazón esté inquieto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo inquiete y que diga, vamos a ir al siguiente nivel, vamos a ir al siguiente nivel. Hay iglesias que llegan a cierto nivel cómodo y ahí se quedan por muchos años. De la iglesia de la que yo vengo, de las iglesias de Cristo, hay mucho el caso, yo conozco muchas iglesias así que tienen 30, 40, 100 personas, 200 personas, y ahí se quedan por muchos años, por décadas. Yo conozco iglesias por décadas. Yo creo que cada denominación tiene iglesias así, eso no es exclusivo de una denominación. Ni tampoco el crecimiento en masa es señal de que una iglesia está sana, ni una iglesia es dadora de vida. Pero yo creo que Dios bendice con crecimiento cuando la iglesia está sana, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Y para ya no alargar más las cosas, vamos a hablar de 7 características que tienen las iglesias que son dadoras de vida. Yo creo que hay iglesias, yo creo que a usted le ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, hay iglesias en las que uno llega y uno dice, como dijo el venezolano, cónchale, pero este, o sea, triste el ambiente, está triste, o sea, está triste el amor, la gente es muy apática. Estaba tratando de acordarme como de una experiencia reciente que tuve de una iglesia así, pues, que en lugar de dadora de vida parece dadora de muerte. Hace un par de años, aquí en la ciudad de Memphis, una iglesia me invitó a predicar. Fui, con excepción de unos cuantos, pues la iglesia muy apática, la iglesia se veía muy, muy seca, muy muerta, la gente llegaba tarde, la gente no le importaba lo que estaban haciendo ahí. Yo, que era el invitado, me acercaba a saludar y la gente era como que, ah, sí, hola. Entonces uno se va, yo no me fui desanimado de ahí porque no estaba pensando en reunirme ahí, solo fui a predicar. Pero sí dije yo, si yo fuese un invitado, yo no volvería aquí nunca más, ¿verdad? Y he estado en iglesias donde yo digo, wow, me encantaría estar aquí, me encantaría estar aquí en esta iglesia tan, tan dadora de vida, me sentí lleno de vida, ¿verdad? En el verano estuve en una iglesia en Matamoros, la iglesia Adorarte. Yo sé que algunos de Adorarte ven el podcast. Y es una iglesia, wow, llena de vida, ¿verdad? A pesar de que al principio la gente era como que, ay, ¿quién es, verdad? Como que no me conocían. Es iglesias que te dan vida. ¿Verdad? Hay iglesias que te dan vida. Aquí en White Station, obviamente yo me siento lleno de vida cuando vengo los domingos, siento un ambiente fresco, siento que el Espíritu Santo ha hecho muchas cosas con nosotros. Pero cuando viene un visitante y ve que no somos una iglesia perfecta y ve que nos falta mucho, pero la gente se siente llena de vida en la alabanza, en las predicaciones, en el amor, en la conexión que hay con la gente. Y eso no se da solo, eso ha sido el resultado de muchos años de intencionalidad y de trabajo y de trabajo. Independientemente del estilo, el estilo nunca hace que crezca la iglesia, la música no hace que la iglesia crezca. Lo que hace que crezca la iglesia son los diferentes componentes, la espiritualidad de los líderes, el amor de la comunidad y una estrategia clara. Esas cosas combinadas son las que hacen que la iglesia vaya creciendo. El Señor nos ha bendecido con un crecimiento que hemos disfrutado mucho, que ha sido orgánico, que no ha sido no hemos sido la iglesia que ha explotado a cientos de una semana a otra, pero que hemos visto cada persona y hemos caminado con cada persona que ha ido llegando poco a poco, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo
Pero si hay iglesias a las que usted va y dice, esta iglesia está seca, está muerta, no hay nada de vida aquí. Hay iglesias a las que usted llega y dice, esta iglesia está viva. Aquí hay vida, aquí se respira un aire fresco y ojalá que podamos nosotros ser de esas iglesias que dan vida constantemente, que llega un visitante y que se siente que está respirando aire fresco. Llega un visitante a la iglesia y siente que hay vida ahí, se van llenos de vida, y que nosotros podamos ser de esas iglesias dadoras de vida. Entonces, nuestro episodio de hoy se llama Iglesias Dadoras de Vida y voy a hablar de 7 características. En otro podcast vamos a hablar del crecimiento de la iglesia. El objetivo de hoy no es hablar del crecimiento de la iglesia, es hablar de las características de un ambiente, de una iglesia que es dadora de vida. Número 1, la iglesia dadora de vida es contextual. Lo primero que debemos recordar es que una iglesia dadora de vida es una iglesia con un ministerio contextual. ¿Qué significa un ministerio contextual? Un ministerio contextual es tomar las partes del ministerio y preguntarnos qué funciona hoy y qué ya no funciona hoy. ¿Qué funciona hoy en el año 2025 y qué cosas ya no funcionan en el año 2025? Hay cosas que hacíamos antes de la pandemia y que ya no funcionan. La iglesia cambió. Hay cosas que hacíamos en los 80s, en los 90s y que hoy están oxidadas, están obsoletas. Ahora, la palabra obsoleto y oxidado a veces en la iglesia se toma como de una manera muy personal y muy antagónica. Pero no estamos diciendo que la palabra de Dios está obsoleta, no estamos diciendo que la doctrina de Cristo está obsoleta. Lo que está obsoleto es el método, la forma, el molde, la estrategia. No funciona más. Y eso es algo que debemos recordar. La contextualidad, es decir, qué funciona hoy en nuestro tiempo, qué funciona hoy en nuestro tiempo y qué funciona en nuestro contexto. Yo soy ministro de una iglesia, predicador de una iglesia en Memphis, Tennessee. Y las cosas que hacen en Florida, las cosas que hacen en California, las cosas que hacen en Las Vegas, no funcionan en Memphis, porque en Memphis, o no funciona todo lo que funciona allá. Hay cosas que sí funcionan allá, pero no todo. Yo no puedo ir y copiar un modelo de Las Vegas o de Los Ángeles, y digo Las Vegas porque, bueno, he estado aprendiendo mucho de una iglesia en Las Vegas, pero me doy cuenta, por ejemplo, hablaba ahorita de la iglesia Adorarte en México, y de algunas otras iglesias que he seguido, pero digo, ok, esto no va a funcionar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto. En el verano estaba en una iglesia en México, hicieron un evento de varones de la lucha libre. Estuvo espectacular, o sea, espectacular. Eh, pero dije yo, si yo hago eso en Memphis, no va a funcionar, porque la lucha libre es algo súper, súper mexicano. Súper mexicano. Obviamente estábamos en México. Y vinieron, yo me quedé loco porque vinieron 500 varones al evento de la lucha libre. Y fue muy estratégico, fue muy creativo, ¿verdad? El pastor, que es amigo mío, se puso su máscara a predicar. Los de la banda que cantaron con su máscara. Y dije, wow, qué creatividad, ¿verdad? Por ahí habrá uno que otro que, ya saben, religioso, fariseo, que digan, ah, pero ¿por qué? Que la lucha libre, bueno, de eso siempre hay. Pusieron un ring en lugar de púlpito, pusieron un ring de pelea, y obviamente mi yo mexicano afloró, y wow, yo estaba ahí, dale, quítale la máscara, estírale las greñas y todo eso. Pero dije yo, no va a funcionar en Memphis, porque en Memphis, en la iglesia, en White Station, tenemos 20 nacionalidades representadas, y los que no son mexicanos van a decir, ¿qué es esa salvajura? ¿Qué es esa salvajidad? O sea, no va a funcionar, no va a funcionar, no, la gente no va a conectar. Puede que a lo mejor decimos, bueno, es una noche para mexicanos, bueno, entonces sí, ¿verdad? Siempre dicen que la lucha libre y los toques, nunca la gente se explica por qué a los mexicanos les gusta, pero bueno, eso de los toques es otro tema. El ministerio debe ser contextual, nos debemos preguntar los líderes todos los días, ¿qué cosas funcionan en el año 2025? ¿Y qué cosas funcionan en nuestro tiempo? Las iglesias tienen la misma estrategia, los mismos estudios bíblicos, y de nuevo, no estoy hablando de la parte bíblica, sino de la forma de prepararnos, del material para preparar, lo mismo de tantos y tantos y tantos años, y líderes y pastores y predicadores no se dan cuenta que la gente y la sociedad ha cambiado. Entonces, una iglesia dadora de vida es contextual. Hay conferencias aquí, por ejemplo, en la Iglesia de Cristo, de donde yo vengo,
y de donde yo soy, hay conferencias en Texas, por ejemplo, que las hacían en los 90s, ya no funcionan, ya no va nadie. Entonces es bien importante, ¿verdad? Ir y decir, ok, este evento ya lo hicimos esta cantidad de años, eh, ya cumplió su propósito, aquí quedamos. Aquí nos quedamos. Contextual. Esto ya no funciona más. Vamos a buscar algo que funcione ahora. ¿Qué evento funciona ahora para unir a las iglesias, para traer invitados? Contextualidad. Número uno, una iglesia dadora de vida practica un ministerio contextual. El problema es que cuando cambias el método, cambias la estrategia y la gente empieza a decir, es que la palabra de Dios la están cambiando y la doctrina de Cristo. Y no, no es la doctrina, no es la palabra de Dios, es la estrategia. A veces nuestra mente está tan cerrada que no podemos entender que cambiar la estrategia y tener un ministerio contextual es algo que Cristo hacía, es algo que Pablo hacía todo el tiempo. Uno de mis sermones favoritos es en Hechos 17, voy a apurarme ya porque me faltan 6 puntos, pero me encanta Hechos 17 en donde Pablo llega y tiene una predicación contextual en Atenas. Pablo no llega condenando y diciendo, aquí ustedes son unos idólatras filósofos, su filosofía no sirve para nada. Pablo predica y cita 2 filósofos atenienses en su sermón de Hechos 17. Cita 2 filósofos atenienses, algo con lo que ellos iban a conectar, que es una predicación contextual. Contextualidad, número 1. Número 2, una iglesia creativa. Una iglesia creativa, una iglesia como lo de la lucha libre, una iglesia que se pregunta qué podemos hacer para alcanzar a las personas, cosas, hay que intentar cosas. Vamos a hacer este evento, vamos a hacer esta noche con la comunidad. Muchas iglesias que yo conozco que están atoradas por décadas, siempre hacen los mismos seminarios, los mismos talleres y las mismas campañas. Gastan miles de pesos y a veces de dólares en traer un invitado allá de otro lado y que va a venir a darnos lo mismo que ya sabemos. Cuando podemos tomar ese dinero y decir, ¿cómo podemos usar este dinero para ser más creativos y alcanzar a nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué evento podemos hacer diferente? Es muy importante ser creativos, tener lluvia de ideas, escuchar a otros de la iglesia que dicen, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué no hacemos lo otro? Oye, vamos a tener una junta de creatividad para ver cómo podemos alcanzar a las personas. Una cosa que es muy importante cuando hablamos de la creatividad es fracasar. Fracasar es muy importante, ¿verdad? Es clave para el éxito que intentemos una cosa y que fracase eso. ¿Usted sabe lo formativo que es eso? Intentar, obviamente que no sabe bien, nos gusta que las cosas que implementamos funcionen, pero es bien importante que cuando intentamos algo estemos dispuestos a fracasar y digamos, no, esto no funcionó, esto no va a funcionar. Y ya, cambiamos el método, cambiamos la estrategia, pero intentar algo y que eso fracase es una parte integral del éxito que Dios le quiere dar a una iglesia dadora de vida. Fracasar es integral para el éxito que Dios le quiere dar a una iglesia dadora de vida, que es creativa y que usa la creatividad para bendecir a su comunidad. Número 2. Número 3, una iglesia llena de gozo. Uno de mis mentores me dijo hace unos meses, la iglesia, el ministerio se disfruta. La iglesia es para disfrutar, la iglesia no es para soportar. La iglesia no es para soportar. No estamos ahí para soportar personas, no estamos ahí para soportar colaboradores. Si a alguien no le gusta la iglesia, seguramente hay otra iglesia para ellos. Si hay algo que corregir, lo corregimos también de nuestra parte, hablamos. Pero en la iglesia, cuando la iglesia tiene un ambiente tenso y que hay una persona que está o 2 personas que están molestas, bueno, hay que arreglar eso. Yo le digo a las personas, si yo hice algo, que yo hago muchas cosas, cometo muchos errores y puedo ofender a las personas sin querer, pero si lo hice y si yo hice algo y es algo menor, pues déjelo pasar. Perdóneme en su corazón y sigamos adelante. Si es algo que necesitamos hablar, venga y dígame, Juan, hicimos esto o hiciste esto, vamos a hablar y hablamos y ya. Le damos carpetazo y seguimos adelante. Número 3, si es irreconciliable, como Pablo y Silas, bueno, agarramos cada quien nuestro camino, nos perdonamos, reconocemos que tenemos dos visiones diferentes
y cada quien agarra su camino, pero seguimos en paz, disfrutando del ministerio. La iglesia tiene que ser una iglesia que se disfruta, pero número dos, tiene que haber un ambiente donde se disfruta, tiene que haber gente que se ría, gente que sonría, gente que disfrute de la alabanza. Cada domingo que vienen los que dirigen la alabanza con nosotros, dicen, hermanos, adore en libertad, adore en libertad. No se sienta usted aquí observado ni juzgado. Hay personas que les gusta alzar las manos. Hay gente que, si usted ve las redes sociales de la iglesia, va a ver eso. Gente que le gusta aplaudir. Gente que le gusta alzar las manos. Gente que... Es muy importante adorar en libertad. Y es muy importante que nuestra iglesia sea una iglesia llena de gozo. Iglesias dadoras de vida. Número 4. Una iglesia dadora de vida tiene una cultura definida. Tiene una cultura definida. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que aman a Dios, hay personas que aman a la iglesia universal, es decir, al reino de Dios, pero necesitamos personas que amen Y Station, es decir, que amen nuestra iglesia, que amen nuestra iglesia, que amen la cultura local. Aquí en la ciudad hay muchas culturas de iglesias. Hay, por ejemplo, aquí en la ciudad de Memphis, una iglesia que es, el llamado del pastor es a ministrarle, a pastorear centroamericanos. Y me encanta el llamado que tienen ellos. En su iglesia casi todos son centroamericanos, casi todos son de un país de Centroamérica. Me encanta la misión. Dios le puso eso en su corazón y Él lo ha hecho de una manera fiel y obediente. Pero ese no es mi llamado. Dios no me llamó a mí a eso. Dios no nos llamó a Y Station a eso. Hemos sido fieles a nuestro llamado. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi pasión? Y en base a eso vamos a ir formando la cultura de la iglesia. Entonces hay gente que viene, que ama a Dios y que ama a la iglesia, pero que viene y quiere cambiar la cultura de la iglesia y dice, no, pero ¿por qué no hacemos eso? Y yo le digo, es que esa no es nuestra cultura. Esa no es nuestra cultura. Esa no es la cultura de la iglesia. Todas las familias tienen su cultura. Los cristianos aman a Dios, aman el concepto universal de la familia, pero las familias específicas tienen culturas específicas. Hay familias que dicen, nosotros nos dormimos a la medianoche, a las 11 de la noche. Otros dicen, no, yo me duermo a las 10. Otros dicen, nosotros a las 8. Y cada uno tiene sus razones. Nosotros jugamos juegos de mesa, no, nosotros no. Nosotros comemos este tipo de comida y tal día desayunamos tal cosa. Tiene su cultura definida. Yo no puedo ir a la casa de alguien a cambiarle su cultura y decirle, deje de jugar eso, deje de comer eso. No, porque es la cultura de la familia, es la cultura de la casa. Y yo le digo aquí a la gente, aquí tenemos la cultura de nuestra casa. Esta es la cultura de nuestra casa. Y a menos de que usted no me pruebe que esa cultura nos está haciendo daño, no la vamos a cambiar. Entonces, si alguien me dice, no, es que yo quiero hacer así las cosas, seguramente hay una iglesia para ti en la que vas a encontrar esa cultura que tú quieres, pero esa no es la cultura de nuestra iglesia. Entonces, tenemos una cultura definida. No solamente amamos a Dios y a su palabra, no solamente amamos la iglesia general y universal, que es el reino de Dios, sino también amamos la cultura. Si tú estás en una iglesia específica, en una congregación local, necesitas amar la iglesia local, necesitas amar la cultura y a los líderes. Es imposible amar la cultura si no amas la persona de la cual viene la cultura. Es imposible eso. Si tú estás en una iglesia en la que amar la cultura es irreconciliable, yo te recomiendo que busques una iglesia y que dejes de ser miserable tú y que dejes de hacer miserable a otros, ¿verdad? Amamos la cultura local, necesitamos tener una cultura definida. Las iglesias dadoras de vida te dicen exactamente cuál es su cultura. Nosotros aquí estamos en enero empezando una clase que se llama Y Station 101, en donde queremos que la gente que viene conozca la cultura local de nuestra casa. Número 5, iglesias llenas del Espíritu Santo. Y esto, bueno, vamos a hacer otros episodios sobre neumatología, pero es muy importante que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Muchas de las iglesias de la denominación de la que yo vengo no creen en el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Sí hablan del Espíritu Santo, o sea, sí, y a lo mejor decir no creen en el Espíritu Santo no es la mejor forma de decirlo, pero le tenemos miedo a la práctica, o le teníamos miedo a la práctica del Espíritu Santo. Y siempre explicábamos lo que era el concepto de la Trinidad y que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona que nos convence de pecado, todo lo teórico. Pero era muy difícil saber cómo incorporamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo lo incorporamos en nuestro día a día. Entonces ahora, por ejemplo, aquí en Y Station nosotros no tenemos miedo del Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz.
y le decimos a las personas, yo creo que te ha traído el Espíritu Santo para acá, ¿verdad? Queremos tener el discernimiento para distinguir cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra y sin tenerle miedo a eso. La gente siempre dice, bueno, pero es que ya están como los pentecostales y ya están como... Está bien, la gente siempre va a decir cosas, pero las iglesias dadoras de vida tienen una neumatología fortachona, robusta, es decir, tienen una teología del Espíritu Santo integral, fuerte. Como dijo el decano de Fuller, él me dijo unas palabras en el 2021 que nunca se fueron de mi corazón, las tengo en mi corazón hasta el día de hoy, pero él me dijo, todas las iglesias, no, así fue como me dijo, no todas las iglesias pueden ser pentecostales, pero todas las iglesias deben ser carismáticas. No todas las iglesias deben ser pentecostales, pero todas las iglesias deben ser carismáticas. Es decir, el Espíritu Santo trasciende a las denominaciones. El Espíritu Santo debe estar presente en cada iglesia, presente y hablar de él y fuertemente hablar del Espíritu Santo. Es imposible ser parte de una iglesia dadora de vida si el Espíritu Santo no está fuerte en esa iglesia, si no clamamos al Espíritu Santo en nuestra iglesia. Tenemos que hablar más del Espíritu Santo, tenemos que enseñarle más a la gente del Espíritu Santo, tenemos que escuchar a la gente que hable del Espíritu Santo, que la gente converse y que vean la obra del Espíritu Santo también. Número 6, es importante estar arraigados en la palabra. Las iglesias dadoras de vida están arraigadas en la palabra. Quiero aclarar que estas no están en orden de importancia, están en un orden random, entonces para que no me vayan a decir, pero ¿por qué dejó en sexto lugar la palabra de Dios? Y la palabra de Dios va en el número 1. No, no están en orden, pero quizás esta es la más importante, ¿verdad? Arraigados en la palabra de Dios, una iglesia que le enseña la palabra de Dios a su iglesia con todas las características que ya vimos, contextualidad, llena de gozo, con creatividad, con una cultura definida, lleno del Espíritu Santo. Todas estas características debe tener la enseñanza de la palabra de Dios, pero que una iglesia hable de la palabra de Dios, pero de verdad de la palabra de Dios, no de la tradición eclesiástica, no de la dogmática eclesial, no de no de los estatutos del presbiterio, no de la tradición de Campbell, no, que enseñemos de la palabra de Dios de verdad. Una iglesia dadora de vida es una iglesia que de verdad se le enseña a la iglesia de la palabra de Dios, que está arraigada en la palabra de Dios y que enseña la palabra de Dios y que forma personas a través de la palabra de Dios. Y número 7, para terminar, una iglesia dadora de vida es diversa. Una iglesia dadora de vida es diversa. Diversa en cultura. Por ejemplo, los que estamos aquí en Estados Unidos, pues predicamos en iglesias multiculturales. La iglesia de White Station tiene 20 países representados, alrededor de eso más o menos, en nuestra iglesia. Una de las cosas que yo dije hace 7 años cuando empezamos a trabajar aquí en la iglesia, yo le decía a mi esposa y le decía a otros líderes, les decía, no quiero tener una iglesia mexicana. Quiero que tengamos una iglesia multicultural. Y hemos sido muy intencionales en que la iglesia sea una iglesia multicultural. Es muy importante que una iglesia que quiere ser dadora de vida sea diversa y que sea diversa culturalmente, donde podemos ver personas de todos los países. Si usted está en México, por ejemplo, bueno, la diversidad va a ser de otro tipo. Si usted está en Latinoamérica, en Venezuela, en otros lados, en Colombia, en Argentina, la diversidad se va a ver diferente. Por ejemplo, la diversidad también se puede ver multigeneracional. Una iglesia de solo jóvenes no es una iglesia saludable. Una iglesia debe ser generacional, debe haber viejos, debe haber jóvenes adultos, debe haber personas en sus 40, debe haber adolescentes, debe haber niños. Y conforme vaya creciendo, debe haber más y más diversidad generacional. Es muy bueno que cada quien conecte en los grupos de conexión con su generación, pero también es muy bueno tener espacios donde conectamos de manera multigeneracional. Tiene que haber diversidad económica, no podemos tener iglesias de ricos porque las hay, o iglesias de pobres porque las hay, o iglesias clase medieras porque también las hay. Debe haber diversidad, en una iglesia debe estar el rico y el pobre, como dice la carta de Santiago. Es muy importante la diversidad y diversidad de ideas, diversidad en las ideas. ¿Te imaginas una iglesia en donde tienes a un calvinista sentado por ahí? Yo no soy calvinista,
pero he estado en lugares donde hay un calvinista y no lo voy a convencer, es muy difícil convencer a un calvinista, pero bueno, yo no creo que se vaya a caer de la gracia de Dios por ser calvinista. Seguimos adelante con las ideas, porque Jesucristo, al final de cuentas, es el todo del cristianismo, no las ideas denominacionales. Entonces, las iglesias a veces son muy antidiversidad y son muy exclusivistas y quieren solamente cierto tipo de gente, y por eso no son iglesias dadoras de vida. Una persona que quiere una iglesia dadora de vida, una persona que quiere trabajar y promocionar y establecer una iglesia dadora de vida, tiene que abrazar la diversidad que va a venir a sus puertas en la cultura, en la generación, en la economía y en las ideas cristianas. Necesitamos abrazar la diversidad eh, y darle la bienvenida a la curiosidad, a las preguntas y a las dudas culturales. En otro momento vamos a hablar de iglesias multiculturales, también en otro episodio. Yo le pido a Dios en este episodio que Dios te dé, si tú estás trabajando en una iglesia, si eres parte de una iglesia, que Dios te dé la pasión de tener y de pertenecer a una iglesia dadora de vida, una iglesia contextual, que no está obsoleta, sino que está presente, que está vigente. Número 2, una iglesia creativa. Número 3, una iglesia llena de gozo. Una iglesia que tiene una cultura definida. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia arraigada en la palabra y una iglesia diversa. Le pido a Dios que Dios te dé la pasión y que el Espíritu Santo inquiete tu corazón y digas, mi iglesia se está muriendo, yo quiero pertenecer a una iglesia dadora de vida. Gracias por estar con nosotros, ojalá esto te sirva. 7 características de una iglesia dadora de vida, y que esto te sirva, te ayude en tu ministerio. Cualquier duda, por favor, contáctanos. Como dijimos, no somos los expertos en lo absoluto, pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho a través de los años y sobre todo a través de los golpes. Estamos aprendiendo y seguimos siendo estudiantes. Hay muchas cosas que hacemos mal todavía y que seguiremos haciendo mal y que seguiremos aprendiendo y creciendo, pero queremos crecer contigo, queremos caminar contigo en el ministerio. Dios les bendiga, gracias a todos por escuchar Neblina. Una vez más, nos vemos en el próximo episodio.